¿Te sientes frustrado por no tener un estilo propio de dibujo? ¿Notas que cuando dibujas y la gente ve tus trabajos no te sientes identificado o no se te reconoce? Muy buenas a todos, bienvenidos a Jensansei, yo soy Jensan y esto es Cómic e Ilustración. Hoy os voy a dar algunas ideas o algunos conocimientos desde mi propia experiencia en los que, vais a poder o sentiros identificados o vais a ver alguna cosita que vais a decir, sí, tengo que hacer eso o debería de hacer eso, ¿vale? Pero vamos a comenzar. Os voy a explicar primero desde mi propia experiencia cómo me he ido trabajando mi estilo. La verdad que yo también, como vosotros, en mis inicios me sentía frustrado por no tener ese reconocimiento o no sentir que mis dibujos eran míos, sino que sentía pues que iba cogiendo referencias y cosas, pero no veía que mi dibujo estuviese acabado, ¿vale? ¿Qué pasaba con esto? Mi estilo de dibujo, o por lo menos mis ideales, o la idea que yo tenía en la cabeza de lo que quería hacer, era un estilo más realista. ¿Qué pasa con un estilo realista? Que es difícil llegar a conseguirlo, llegar a trabajarlo, llegar a dominarlo. Con lo cual, mis personajes carecían de personalidad. Era más difícil lograr unas expresiones y demás. Entonces, ¿qué decidí hacer? Decidí introducir estilos que no iban conmigo, pero me resultaban más fácil de dibujar. Es decir, intentaba hacer ojos estilo manga, cartoon y demás, que son más expresivos, y al final lo que salía era una aberración, porque mi estilo, yo lo que iba dibujando era realista, pero le metía unos ojos más expresivos, como unas bocas más expresivas, cosas raras, y realmente estaba tirando por un camino en el cual no me representaba. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que probar cosas, lógicamente, pero hay cosas que no te funcionan. Las influencias de otros dibujantes. ¿Qué quiere decir esto? Uno, cuando quiere ser dibujante, siempre ha sido porque ha visto algo. ¿Qué significa? Que si yo veo, por ejemplo, yo cuando era pequeño veía mucho Dragon Ball, y mi estilo no es de dibujo así, pero yo dibujaba esos personajes. Yo en mi estilo actual, para nada, y está muy lejos de ser un estilo manga. Pero uno empieza con esas cosas. Luego, con el tiempo, cuando tú llevas dibujando, como decía antes, vas definiéndote con un estilo. Que querrás añadir o querrás cambiar algunas cosas, pero vas a necesitar unas referencias. Entonces tú, cuando ya vas creciendo y vas leyendo cómics, o vas viendo unas imágenes, o vas viendo otras cosas, ya te quedas con cuáles son tus dibujantes favoritos. Y quieras que no, estos dibujantes favoritos te van a ir enseñando a dibujar. Porque tú vas a ir viendo esas cosas y cuando tú vas dibujando, quieras o no, vas copiando algunas cosas. Lo que os digo de usar influencias, de tener una influencia como dibujante, no es que copies o que calques un estilo, sino que te vayas quedando con todas esas cosas buenas que te puede aportar ese dibujante. Por ejemplo, entre mis dibujantes favoritos, por ejemplo, podríamos encontrar Carlos Pacheco, podríamos encontrar Frank Miller, podríamos encontrar Alex Maleev. Entre estos tres, vamos a poner solamente estos tres, ¿qué me quedo? Me quedo con un poquito el dibujo de línea de Carlos Pacheco. Me quedo también, por ejemplo, otra cosa de las que más me he quedado, por ejemplo, es el uso del blanco y negro de Frank Miller. ¿Por qué? Es algo que me fascina. Ahí, por ejemplo, la tinta me fascina, y lo que hace Frank Miller con el blanco y negro es impresionante, con lo cual, esas cosas a mí me han ido funcionando. Llegué una época incluso a usar solamente un estilo tipo Frank Miller, solo dibujar negros y dejar los blancos un poquito abiertos, o al revés, dibujar el blanco y hacer manchas con negro que definen esa figura. ¿Eso qué me ha ayudado? Me ha ayudado un poquito a crear volúmenes también.
Lógicamente, viendo un dibujo y dibujándolo no vas a aprender todo, sino que eso lo tienes que adaptar al dibujo que tú vayas a hacer. Es decir, si a ti también te gusta Frank Miller, por ejemplo, y dices, bueno, voy a usar esta definición de masas de negro para definir y dar volumen al blanco, vale, pero no lo voy a hacer con el dibujo que tengo delante, que es de Frank Miller, sino lo voy a adaptar a un dibujo que yo quiera hacer. Eso es crecer también, ¿vale? Y, por ejemplo, de Alex Malif, lo que me gusta también es el tipo de trazo que hace un poquito con la línea y el color que se le aplica a este tipo de dibujo. Adam Hagues, por ejemplo, también me encanta muchísimo, o sea, me gusta mucho su tipo de entintado, de línea. Pues todo esto son cosas que, si te paras a ver mis trabajos, verás que hay una serie de volúmenes de manchas de negro, que hay una serie de trazos un poquito más expresivos, de manchas, sobre todo con el dedo o con cualquier técnica, y verás también que hay un entintado de línea muy limpio. Todo esto es la suma de conocimientos que has ido viendo y que has ido tratando. Y cuando llega el momento de ir trabajando, pues lo has definido. No hay un momento en el cual tú dices, ¡ay, mira, pues ya soy un dibujante con mi propio estilo! No, porque el año que viene a lo mejor vas haciendo alguna técnica nueva, vas incrementando alguna cosa, o incluso yo, por ejemplo, trabajo en tradicional y a lo mejor el año que viene añado cositas de digital también a ese resultado final de la tinta. No lo sé, nunca puedes decir, bueno, yo he hecho esto y así se queda, ¿no? Porque el año que viene tienes nuevas experiencias, a lo mejor hago un entintado más sucio de línea, en algún momento que te pueda interesar también. No siempre todas las escenas de un cómic van a ser con un mismo entintado, porque puede haber una explosión y puedas hacer algo más caótico. No sé, hay infinidad de cosas que se pueden ir aplicando. Un consejo que os puedo dar para tanto para encontrar tu estilo de dibujo o para mejorar ese estilo o mejorar tu trabajo como dibujante. Sobre todo, dibujad todo aquello que os represente, ¿vale? Cosas que tengáis ganas de dibujar. Pero haced hincapié, dedicad más tiempo a esas cosas o que no os gusten, ¿vale? Pero que no os gusten porque os resulten difícil. Hay veces que, bueno, por ejemplo, decimos, bueno, me cuesta dibujar manos, voy a dibujar el personaje con las manos dentro de los bolsillos. Esto lo hace cantidad de personas. Pero tienes que dibujar manos, las manos son súper expresivas. Yo, por ejemplo, cuando estoy hablando no paro de mover las manos. Y eso es una de las cosas que yo en algunas viñetas, por ejemplo, cuando es una viñeta que aparece solo el personaje desde el torso hacia arriba, ¿vale? O desde un primer plano, por ejemplo, que es un busto, si están hablando, intento introducir las manos. ¿Por qué? Porque dan expresividad. Entonces, todo aquello que os resulte difícil, que os sea más tedioso de dibujar, manos, pies, escenarios, son cosas que a menudo se acaban dejando. Todo esto es lo que más tenéis que practicar, porque es donde está vuestra dificultad. Y tenéis que hacer de esa dificultad una virtud. ¿Y cómo se hace esto? Trabajando, y trabajando, y trabajando. Al final somos animales de repetición. Y si repetimos mucho una cosa, acabamos dominándola. No hay otra, ¿vale? Así que este es el consejo básico que os puedo ofrecer. ¿Y cómo podéis practicar todo esto? Pues hay un ejercicio básico que es una libreta. En esa libreta empiezas a dibujar todo aquello que no sepas. Que te resulte más difícil. Es decir, si las manos te resultan muy complicadas de dibujar, dedícate un día, 2, 3, o por ejemplo, si lo hacéis por semana, un día a la semana voy a dedicarme a dibujar manos, solamente manos. Y vas a tener una libretita entera con manos. Verás como al cabo de varios días ya te resulta más fácil de dibujar manos. Si al tiempo te resultará más fácil y al final ya las dominarás, ya
dibujarás la mano en esa posición que quieres, no tendrás que pensar ni que mirar una fotografía, ¿vale? Porque ya lo tendrás en tu cabeza y ya sabrás cómo funciona. Ya os digo, si no sabéis cómo dibujar manos, tenéis un vídeo aquí en el canal, ¿vale? Al final lo podréis encontrar. Y es eso, básicamente, repetir y repetir y repetir. Como ya os digo, mi estilo ha ido evolucionando con el paso de los años, el paso del tiempo y demás. ¿Cuál ha sido el motivo de esta evolución? La constancia. Es decir, hay que ir practicando y esa evolución se consigue siendo constante. Sé que ser constante es difícil, no es fácil ponerse cada día y cada día y cada día, como ya os digo, a hacer eso que te resulta difícil, porque es una frustración. Es una frustración decir, bueno, es que estoy dibujando algo que no me sale, y voy a seguir dibujando algo que no me sale. Pero ¿qué pasa con esto? Esa constancia, al final, te va a dar el resultado. Y ya os digo, no hay nada más satisfactorio que conseguir lo que queremos. Por lo cual, el reto que os propongo es que os pongáis pequeñas metas. No tengáis que decir, bueno, tengo que acabar un cómic. No, tengo que aprender a hacer esto. Y si voy dominando pequeñas cosas, voy a conseguir una meta. Si me propongo hacer un día a la semana manos, el tiempo que sea, pero aunque sean 10 minutos haciendo manos pequeñitas, no hace falta que sea una mano elaborada, grande y tal, sino manos chiquititas para dominarlas. No hace falta acabarlas, simplemente un boceto para saber cómo se mueve la mano. Si te propones eso, al cabo de un tiempo conseguirás esa meta, con lo cual es una pequeña meta que ya has conseguido. Si luego te propones hacer pies, si luego te propones hacer escenarios, si luego te propones hacer caras, son pequeñas cosas, no te dediques a hacer cuerpos enteros, acabados, bien hechos y demás, porque te va a resultar más complejo. Cuando estés haciendo el dibujo acabado te vas a frustrar porque no te ha salido bien, pero si en cambio haces manos y las consigues dominar, haces caras, las consigues dominar, haces brazos, los consigues dominar, si vas poquito a poco haciendo una evolución, vas a conseguir dominar todo el tema de anatomía. Un error común, que lo decía antes, es copiar directamente, ¿vale? Lo que os estaba diciendo ahora de practicar y practicar, sobre todo, dibujad manos o lo que queráis, esa cosa que queráis mejorar, dibujarlo a partir de imágenes reales, propias manos o cosas en directo. Si vas a una sesión de dibujo en directo donde haya un modelo, una modelo, si te vas a dibujar al exterior, lo que sea, pero que sea real. ¿Por qué? Porque si dibujamos, esto es un error muy común si nosotros vamos a dibujar cosas que han hecho otros dibujantes, es decir, si vamos a dibujar manos y las vamos a dibujar como las dibuja otro dibujante, vamos a tener un problema. ¿Cuál es el problema? El problema principal es que vamos a cometer los errores nuestros. Y el segundo es que vamos a cometer los errores que comete el otro dibujante. Porque sí, ningún dibujante dibuja perfecto. Puedes dibujar muy bien, pero todos tenemos algún tip, tenemos algún vicio, algún error, alguna cosa que si yo copio a otro dibujante, voy a cometer ese error, ¿vale? Por eso os digo, quedaos siempre con las partes que os gusten de otros dibujantes, pero no con algo en concreto, en general, porque vais a cometer errores. En fin, conseguir un estilo personal es un viaje único que solo puede llevar ese dibujante, sí puede ir acompañado de muchas experiencias, pero como ya os decía, es un viaje que tienes que hacer tú. Quédate con lo mejor que te sirva de todo lo que te he dicho, lleva tu propio camino. Y ya sabéis, por aquí os dejo un vídeo que YouTube dice que os interesa. Aquí os dejo el vídeo sobre cómo dibujar manos. Tenéis una serie de varias cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!